Y era lo que era el pabellón norte, donde estaba la sala de baile, la biblioteca, las cocinas, el comedor. Es una pena, pero bueno. Vemos que las ventanas son muy características, forma de vidrillo. Los edificios típicos de Huelva con azulejos de colores. Como bien comentaba una compañera vuestra, que se parecen mucho a típicos los que hay en Portugal. Ese edificio anteriormente, antes de ser uno de los restaurantes más conocidos de Huelva, era el Consulado de Portugal, ¿vale? Aquí detrás nuestra, detrás mía, tenemos el Gran Teatro de Huelva. Antiguamente se le llamaba el Teatro Real. Es de una construcción de 1903, ¿vale? Actualmente se sigue utilizando, como veis ahora tenemos un evento. Durante el año tenemos muchos teatros, musicales, eventos de verso, ¿vale? A vuestras espaldas, si miráis, ese edificio característico que tiene algunas conchas en su fachada, se le llama popularmente aquí en Huelva la Casa de las Conchas. Desde donde los hemos visto de la parte de tierra hasta el final, hasta la punta, tiene una extensión de 1165 metros. La parte de agua tiene 500 metros, ¿vale? Como veis tiene dos plantas, tanto la parte de arriba como la de abajo se utilizaban como vías. La parte de arriba era la parte donde venía el cargadero mineral, donde depositaban los minerales, el cobre, llegaban hasta el final del puente y cuando llegaba al final lo que era la cabeza del tren se paraba y los vagones se iban hacia los lados y descargaban en los barcos para exportarlos hacia Reino Unido, ¿vale? La parte de abajo se utilizaba para carga industrial, para las industrias, ¿vale? Ahora mismo se utiliza como un sitio de paseo, ¿vale? Hasta 1975 la parte de tierra y la parte de agua estaba unida. Se dividió para hacer la carretera, ¿vale? Porque hicieron las industrias que tenemos al fondo y se tenía que utilizar esta carretera y se dividió en dos el puente. Se inauguró en Colominas del año pasado, en agosto, y ahora mismo lo que contiene son chiringuitos, heladerías, donde tomar alguna tapa y demás. Y tiene un carril bici que llega hasta el final, que es donde tenemos la punta del cebo, donde está el monumento a la fe descubridora, comúnmente el monumento a Colón. Sí, yo puedo decir. ¿A que sí? Pues venga, y vino a subirse.
sitúa el Ayuntamiento de Moguer y donde se situó siempre a lo largo de toda la historia del municipio. Aquí precisamente también confluían los dos caminos importantes de Moguer. Uno correspondería con esta calle que vemos aquí. A unos 500 metros al final de esta calle se situaría el puerto de Moguer. La otra calle fundamental del municipio es esta que vemos aquí. Esta enlazaba el centro político y económico de la ciudad con el Camino Real a Sevilla y bueno, correspondía por así decirlo con el comercio terrestre de la ciudad. Además de eso, en esta plaza se hacía lo que era el mercado, que tiene su origen en el siglo XIV, en época medieval, y eso va a ser también durante los siglos posteriores. Sabemos también que en esta casa tan grandísima que veis aquí se situaba la antigua posada de Moguer y fue el sitio que eligió precisamente Washington Irving cuando nos visitó en agosto del año 1828 para alojarse. Ahí, si veis y leéis el diario de Washington Irving, veis todos los detalles que da respecto a este edificio. Y también en esta calle que da hacia abajo, que es la llamada calle de la antigua de la cárcel, se hospedaron también los marqueses de Montpensier cuando también a finales del siglo XIX vienen a conocer la zona de la radio y se interesan por su restauración. Con lo que respecta al edificio que tenemos aquí, pues ya veis que es una maravilla arquitectónica del barroco. Su arquitecto era un italiano, fue Tomás Botani. Este edificio llama la atención sobre todo por las columnas y por la rejería tan importante que tiene. En su tiempo también estuvo cubierto en la planta de arriba y podemos decir que este edificio en su día se destruyó por el terremoto de Lisboa en el año 1755, como ocurrió prácticamente con el caserío y con todas las iglesias, monumentos y demás de Moguer, y que a raíz de ese momento pues se restaura y es una oportunidad también al pueblo para modernizarse. Ya sabemos que de lo malo siempre hay que sacar, por así decirlo, lo bueno, y ese momento de crisis que supuso una destrucción prácticamente total del municipio dio lugar a que se abrieran nuevas calles, se construyeran nuevos edificios y se mejorara en general tanto los servicios públicos como las casas privadas de todos los moguereños y moguereñas. Que bueno, él tuvo que salir, como ya saben, de España por el tema de la Guerra Civil Española. Es cierto que él no tuvo filiación política ninguna, pero sí consideraba, y por ello firmó un manifiesto de apoyo a lo que él consideraba el gobierno legítimo de la Segunda República. Él entendía que era un gobierno que había emanado del pueblo y a pesar de que, sobre todo por parte de paterna, la mayoría de sus familiares habían sido del Partido Liberal, había que entenderlo por lo que hacía era defender los intereses de la burguesía que finalmente era, pero Juan Ramón entendía eso y firmó ese manifiesto. Hay un hecho desencadenante para que Juan Ramón y Zenobia abandonen España y es el asesinato de su amigo Federico García Lorca, y bueno, eso ya hace que Juan Ramón Jiménez se entreviste con el presidente de la República, con Manuel Azaña, que finalmente le da un salvoconducto para abandonar el país como agregado cultural de la embajada española en Estados Unidos. Clave, como están pudiendo comprobar, del patrimonio moguereño. Aquí pueden ver esta imponente iglesia de planta catedralicia, es la más grande de la provincia de Huelva. Es de Nuestra Señora de la Granada y bueno, como veis tiene una torre preciosa que Juan Ramón Jiménez comparaba con la Giralda de Sevilla. Decía que la torre de la iglesia vista de cerca parecía la Giralda vista de lejos y bueno, nos encontramos, como le decía, en uno de los edificios religiosos también más importantes de toda la provincia. Con lo que se refiere al patrimonio interior de la casa, de la iglesia, también podemos encontrar muchos exponentes de imaginería, quizás de los mayores exponentes de la imaginería andaluza. Y bueno, en lo que respecta a la escultura, pues aquí tenemos la escultura Idilos de Abril, que se corresponde con ese capítulo del Platero y yo. Y bueno, es una escultura de Pedro Requejo, que es uno de los escultores, en este caso él es de Alcalá de Henares, uno de los escultores más reputados, diría, en este momento de toda España. En la plaza del Marqués de Villanueva del Freno y Señor de Moguer. En el año 1333, Alfonso XI, después de la reconquista por la Orden de Santiago de toda esta zona del Reino de Niebla, crea el señorío de Moguer y lo otorga al adelantado mayor de Castilla y almirante mayor también, que se llamaba Alonso José Tenorio, y a su esposa Elvira Álvarez. Estos eran personajes muy importantes en la corte de aquel momento y, por así decirlo, convirtieron a Moguer en un lugar de élite. Desde el año 1333, este primer señor de Moguer, por así decirlo, acomete tres decisiones fundamentales. La primera de ellas será la creación del convento de San Francisco, la segunda la del monasterio de Santa Clara y la tercera decisión, que fue de índole económica, fue la de premiar el cultivo de la viña, de la vid, porque era un cultivo muy rentable para la época. Al señor de Moguer le interesaba
producir muchos litros de vino y que estos litros de vino salieran desde el puerto de Moguer en multitud de direcciones. Estamos hablando desde el norte de África, Flandes, Inglaterra, Rusia y, como es lógico, después del descubrimiento de América, también a lugares americanos. El vino de Moguer probablemente fue el primero que viajó a territorios americanos, y la nómina de personajes relacionados en ese primer viaje y en los posteriores, así como la posterior colonización, descubrimiento, fundación de ciudades, muchos de ellos son de Moguer. El piloto de los 13 de la fama que acompañaron a Pizarro en la conquista del Perú, por ejemplo, Bartolomé Ruiz, era moguereño. El codescubridor del lago Titicaca también lo era. El fundador de la ciudad de San Antonio, en Texas, en Estados Unidos, y de la misión del Álamo, que tanto hemos visto en las películas del oeste, por ejemplo, fue un moguereño. Y bueno, así me podía llevar pues multitud de tiempo. Sin matices, rompe el silencio de la calle el seco redoble de un tamborcillo. Luego, una voz cascada tiembla un pregón jadeoso y largo. Se oyen carreras, calle abajo. Los chiquillos gritan: ¡el tío de las vistas! ¡Las vistas! ¡Las vistas! En la esquina, una pequeña caja verde con 4 banderitas rosas espera sobre su carricillo, la lente al sol. El viejo toca y toca el tambor. Un grupo de chiquillos sin dinero, las manos en los bolsillos o a la espalda, rodean mudos la cajita. A poco llega otro corriendo con su perra en la palma de la mano. Se adelanta, pone sus ojos en la lente. Ahora se verá al general Prim en su caballo blanco, dice el viejo forastero con fastidio y toca el tambor. El puerto de Barcelona, y más redoble. Otros niños van llegando con su perra lista y la adelantan al punto al viejo, mirándolo absortos, dispuestos a comprar su fantasía. El viejo dice: ahora se verá el castillo de La Habana, y toca el tambor. Platero, que se ha ido con la niña y el perro de enfrente a ver las vistas, mete su cabezota por entre las de los niños por jugar. El viejo, con un súbito buen humor, le dice: venga, tu perra. Y los niños, sin dinero, se ríen todos sin ganas, mirando al viejo con una humilde solicitud aduladora. Voy a contar una pequeña anécdota, por ahí graciosa. A Juan Ramón Jiménez le molestaban siempre muchísimo todos los ruidos, todos los sonidos. Todo le molestaba una barbaridad, era un poco cascarrabia, por qué no decirlo, en ese sentido. Él adoraba el silencio porque eso le permitía también crear con más facilidad. Y bueno, le tocó en Madrid a unos vecinos americanos que eran muy ruidosos. Montaban unas aranas por lo visto por las noches, se le iban a tocar el piano, a bailar. Y bueno, le molestaba muchísimo a Juan Ramón hasta que un día una risa estridente le molestó, pero no le molestó. Y diría: ¿de quién era esta risa? ¿De quién era esta risa? Empezó a poner el oído en las paredes de la habitación hasta que se enteró que era precisamente de Zenobia Camprubí, una americanita, que así la llamaban, que visitaba a los Vines, que era el nombre de este matrimonio americano que trabajaba en la Spanish Society of America. Y bueno, esa relación de amor mutuo por el arte español y demás le llevó a que lo visitara muy a menudo. Juan Ramón, en una de esas veces que ponía el oído en la pared, se enteró de que ella iba a participar en unas conferencias que se desarrollaban en las residencias de estudiantes. Y Juan Ramón, evidente, hizo todo lo posible y dice: esta es la mía para conocerla. Se fue a esa conferencia de Bartolomé Cosío sobre los lugares colombinos. Hay que decir que Zenobia ya había vivido unos años precisamente en La Rábida, en una pequeña casita que hay ahí, también les recomiendo su visita. Y bueno, eso hizo que tuvieran un punto común para el que Juan Ramón le pudiera entrar, como se suele decir, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento, pues Juan Ramón se enamora de ella desesperadamente. No puedo decir lo mismo de ella, ella no lo tenía tan claro. Y bueno, él se esforzará muchísimo en enamorarla, de la misma manera que ella se esforzará en darle, por así decirlo, larga. Y bueno, ellos se casarán en la iglesia de San Stephen, allá en Nueva York, el día el 16 de marzo de 1900, el 2 de marzo del 16, y será un matrimonio, como les digo, empeñado en el trabajo, en la defensa de la libertad, de la igualdad y sobre todo de la belleza y de la poesía. Escenario: asnografía. Se dice irónicamente por descripción del asno. Pobre asno, tan bueno, tan noble, tan agudo como eres. Irónicamente, ¿por qué? ¿Ni una descripción seria mereces tú, cuya descripción cierta sería un cuento de primavera? Si al hombre que es bueno debieran decirle asno, si el asno que es malo debieran decirle hombre. Irónicamente,
De ti, tan intelectual, amigo del viejo y del niño, del arroyo y de la mariposa, del sol y del perro, de la flor y de la luna, paciente y reflexivo, melancólico y amable, Marco Aurelio de los Prados. Platero, que sin duda comprende, me mira fijamente con sus ojazos lucientes de una blanda dureza en los que el sol brilla, pequeñito y chispeante, en un breve y convexo firmamento verdinegro. Ay, si su peluda cabezota idílica supiera que yo le hago justicia, que yo soy mejor que esos hombres que escriben diccionarios, casi tan bueno como él. Y he puesto al margen del libro, asnografía, sentido figurado. Se debe decir, con ironía, claro está, por descripción del hombre imbécil que escribe diccionarios. De toda la provincia de Huelva. En primer lugar, porque es uno de los edificios más antiguos, ya que se funda en el año 1337, y también porque es un lugar colombino por excelencia, ya que Cristóbal Colón lo visita en muchísimas ocasiones. El gran claustro del monasterio, el llamado claustro de las Madres, siglo XIV, toda la parte inferior, siglo XVI, la parte superior. Este claustro ha sido considerado como uno de los claustros más viejos y más antiguos de toda Andalucía, y así sirve de modelo para los claustros que a partir del siglo XVI se construyen en Hispanoamérica, que cuenta la historia que el 14 de febrero de 1493, cuando venían de regreso y a la altura de las Islas Azores, dice que se levanta tal tempestad que incluso creen que van a morir en ella. Entonces se ponen en oración y piden al Señor que los libre de morir en esa tempestad, ofreciendo a cambio unas noches de vigilia en determinados santuarios, entre ellos este monasterio. Y será el 16 de marzo de 1493 cuando Cristóbal Colón cumple esta promesa y pasa toda la noche entera dando gracias en la iglesia de este monasterio que después vamos a visitar. Pues bien, este es el comedor, el refectorio. Ella se sentaba en esos asientos rosados al muro con una mesa delante, mientras que una de las hermanas hacía lectura durante la hora de la comida en el púlpito que es original de la época. Destacar lo que sabe una magnífica arquitectura, la techumbre. Como una misma sala tenemos los edificios de bóveda. Cada uno ha montado los que del refectorio y ahí está montada en los otros dos. Como ven, el equipo de sonido no es del siglo XIV, sino que el monasterio se alquila para bodas y congresos. Pues bien, estamos en el corazón del monasterio, en el coro, que hoy también podríamos definir como la cámara del tesoro. Aquí se guarda el mayor tesoro que conserva este monasterio y que es esta sillería que están ustedes contemplando. Un ejemplar único en el mundo. Pues bien, esta es la iglesia del monasterio, que como pueden contemplar es extraordinaria no solo por su belleza, sino principalmente por su amplitud. No es normal que la capilla de un monasterio de clausura sea tan grande, de estilo gótico mudéjar, de las llamadas fortalezas, porque si la han visto desde fuera habrán podido apreciar el tipo de carácter ofensivo. Destaca el retablo del siglo XVII, obra de Jerónimo Velázquez. Pues bien, tanto el monumento central como el que tiene a la izquierda fueron realizados en 1519 y en alabastro italiano. Y los tenemos aquí gracias a este señor que está aquí enterrado a la izquierda, don Pedro de Portocarrero, octavo señor de Moguer. Él manda a construir dos monumentos, uno para él y su esposa y otro para sus antepasados aquí en el centro, a los pies del altar mayor. En este monumento central, la persona más importante va a estar siempre en este lado. Este es el lado del Evangelio. Aquí nos encontramos con don Alonso José Tenorio, el fundador del monasterio, su esposa, doña Elvira Álvarez de Velasco, en el centro su hija, doña Marina Tenorio, a continuación doña Beatriz Enríquez de Mendoza, tía abuela del rey Fernando el Católico y quinta señora de Moguer, y el último Alonso Fernández de Portocarrero, tercer señor de Moguer. Dos características hacen de este monumento central un monumento único y extraordinario.
En primer lugar, el hecho de que sean 5 cuerpos los que compartan el túmulo, que es algo que raramente van a volver a ver, porque lo normal es que sean 2 o 1. Y después la posición tan extraña, el hecho de que estén aquí en el centro y mirando al altar. Ellos están en esta posición porque están imitando eternamente su misa de entierro. Cuando vamos al entierro de un seglar, de un laico, nos daremos cuenta que esta es la posición que ocupa el cadáver durante la misa. De comunicación y nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Rociana. Para mí es un honor estar con vosotros porque la difusión de Rociana del Condado a través de las redes sociales, eso no tiene precio, y cuando el agente de innovación local, Antonio Carrasco, me propuso la idea o la iniciativa de este gran proyecto, pues le dije que sí, sin apenas leerme el dossier que me pasó. Afortunadamente tenemos una cultura de frutos rojos y de verdi de excelencia que prácticamente llegan a toda Europa y a todo el mundo. Entonces va a ir de cifras entre 7.000 y 8.000. Depende fundamentalmente por la mano de obra que recibimos durante la campaña, que el 70 o 80% de la gente que viene son extranjeros. Tenemos alrededor de 20 y tantas nacionalidades aquí en Rociana prácticamente durante todo el año, que se quedan, vienen a las recogidas a la campaña, pero se quedan, después enlazan algunos con la vendimia y después siguen enlazando con la plantación de la campaña siguiente. Obra de Castillo de Asturias, San Bartolomé, de Castillo de Asturias. La Virgen Del Pilar. Del Pilar. Tiene hecha la Virgen del Carmen, sujetando la filial de Rocío, número 11, denominada la filial. Cautivo, que sale el miércoles santo, Señora la Botequita Domingo, ambos de autores de nuestro pueblo, Elías Rodríguez y Juan Pedro Santos. Eso es como... El edificio, que ahora estoy mirando, se me ha pasado a decirlo, es del arquitecto José María Pérez Caraza, realizado por albañiles del propio pueblo, a través de donaciones. El ayuntamiento del momento también colaboró bastante, pero la mayor fuente de ingresos fue de los hombres del campo. El pueblo, como os lo habrá dicho, en ese momento, sobre todo de la viña, cogían un porcentaje y lo dedicaban a la construcción del templo, de un diezmo que ellos mismos daban en pro de la construcción del templo, y a partir de eso pues se fue haciendo la parroquia. Aquí hay costumbre, para que haya salud, tomarse la copa de vino. Que es muy ilustrativo y más o menos hacer una idea de lo que es Punta María. Pero más que nada explicaros que el salón de pleno donde nos encontramos y todo el edificio en sí es una semejanza, una similitud a las casas de los ingleses.
claro, con otras estructuras. A finales del siglo XIX, cuando se crean las minas de Río Tinto y se abren y demás, pues se crea un flujo de visitantes, los ingleses que estaban trabajando en la mina, trabajadores, y después el flujo de transporte del mineral que llega a través de Tarsis, Corrales y Huelva, ¿no? Entonces visitaron Punta Umbría y claro, le encantó Punta Umbría, se quedaron en un sitio que se llama los alrededores de la Canaleta, en la Peña y demás, que lo vaya a visitar, prácticamente los alrededores del Mosquito. Cuando vieron aquello, pues decidieron pedir un terreno y construyeron casas. Eran 16, entre 16 y 18 casas, que son las casas que vais a ver aquí. Hay una réplica en la casa de los ingleses, en la entrada de Punta Umbría, por la avenida Ciudad de Huelva, que como tenéis falta de tiempo, no podéis verla, pero que prácticamente refleja muy bien el vivir de aquella época de los ingleses. Pero Punta Umbría es una localidad eminentemente marinera, vamos, el pueblo y la idiosincrasia de Punta Umbría es eminentemente marinera. Estamos ahora mismo en un lugar emblemático para esta tierra y para toda la provincia de Huelva, Corta Atalaya. Durante más de una década ha permanecido cerrada al público y ahora, tras una intensa labor entre el Ayuntamiento y su propietario, Atalaya Mining, podremos disfrutar de este magnífico espectáculo natural lleno de colorido y matices que la mano del hombre han esculpido desde el corazón de la tierra para que pueda ser contemplado. Bueno, estamos en la explotación que ha sido la mina a cielo abierto más importante de Europa. Esta es gigante, como estáis viendo, tiene de diámetro 1200 metros en la parte más ancha y 900 metros en la parte más estrecha. Tiene una profundidad de 365 metros. Ahora no la podéis ver, está inundada, pero para que hagáis una idea, es un cono invertido con una base elipsoidal. Cada banco
está formado, tiene una altura de 12 metros. Y en su época de esplendor albergó a más de 12.000 obreros. En cuanto a la interpretación cromática, los colores que observáis, hay dos tipos de alteraciones. Está la alteración silicítica y fluorítica. Los colores ocres y anaranjados son rocas volcánicas que fueron transformadas, que tuvieron una alteración silicítica, y los colores verdes, las rocas son dacitas que han tenido una alteración colorítica. Los colores rojos son los basaltos, los colores grises oscuros son pizarras, los colores gris claro, que hay poco, es la calcopirita, y después el gris normal no son piritas. Hoy en día está en proceso de rehabilitación para que en breve podamos explotarlo de cara al turismo. Concretamente también tenemos que hablar del Pozo Alfredo. Es un pozo en el que los ingleses intentaban sacar minerales cobrizos y complejos, como pirita, cobre, plomo, zinc, y era un pozo de unos 550 metros bajo tierra. Impresionante, con unas estalactitas y estalagmitas de color verdoso, debido a la cloritización, pero lamentablemente está como la corta, inundada. Esperemos que con el futuro, con la rehabilitación, también pueda enseñarse. Muy poca. Bueno, pues esta era una ciudad, había aquí una ciudad importante que se dedicaba a la explotación de la plata, que era la ciudad de Urium. Aparece en el itinerario antonino como la ciudad de Urium, que iba en la calzada entre Pas Julia, la Bella de Portugal, e Hispali, lo que hoy día es Sevilla. Y aparece esta ciudad situada en mitad de ese camino. La mineralización de Río Tinto está explotada, que sepamos, desde el 3000 a.C., pero tiene el gran auge, digamos, el gran pico de explotación es en época romana, pues fundamentalmente en época romana imperial. La plata de Río Tinto, o sea, esta, digamos, no es una mina más en la antigüedad, es la mina de la antigüedad. La plata que salió de aquí, tenemos calculado 120 millones de toneladas de escoria, o sea, de restos de beneficio de la plata. Esta plata fue la que financió las conquistas imperiales. Aquí vemos la tumba tipo casa, esta sería, digamos, aquella tumba que tenemos aquí enfrente, la reconstrucción de esa tumba, y vemos cómo viene el cortejo funerario, viene por la vía romana, viene el de la ciudad, ha muerto una persona de la familia, y viene su séquito, llegado a la necrópolis, se encendía una pira funeraria, se encendía una gran hoguera, y aquí era donde se quemaba el difunto. Recogidas sus cenizas, se guardaban en una urna funeraria, que es la que se depositaba junto al ajuar dentro de lo que es la tumba. En este caso, una tumba con encintado de piedras de Gozan, que digamos un personaje de rango social intermedio. Componía, digamos, estos enterramientos. Son enterramientos, la verdad, muy simples, muy poco ricos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, lo que es el ajuar que acompaña el muerto se limita a la urna funeraria para contener las cenizas, algún elemento de vidrio para contener líquidos. ¿Por qué? Porque en la transición de esta vida a la vida siguiente se pasa por un sitio, ellos pensaban que pasabas por un sitio en el que hace mucho calor, entonces tienes que llevar agua. Y aparte de algunos elementos de sigilata, la lucerna que hemos visto, el tipo de lucerna aquí lo tenéis, Lucius Iulius Reburrinus, y además llevaban algún tipo de moneda para pagar al barquero, que una vez pasada esa zona de calor había encontrado una laguna, y en esa laguna ellos pagaban un barquero para que le pasara, que estaba en el inframundo, que le pasara a la vida siguiente. Las tumbas se terminaban con una lápida, o sea, estamos viendo las fosas así, que nos parecen fosas y tal, pero esto estaba como las tumbas que tenemos hoy día en los cementerios en tierra, ¿vale? Tenían su encintado de piedra y cubiertas con tierra, y en lo alto lo que lleva es una lápida. Estas son lápidas que nos hemos encontrado aquí en la zona de Río Tinto. El emblema también que hemos tomado para identificar la imagen corporativa de la necrópolis es la cupa. La cupa es una referencia a los cultos báquicos. El culto de Baco es medio tonel, es un tonel. O sea, es como imaginaros que el difunto fuera en un gran tonel al otro mundo, tiene relación con eso, con los cultos báquicos. Y estas cupas las hay por todo el imperio, adornan las tumbas de todo el imperio, pero estas son singulares. No hay otras cupas como esta en el mundo.
Por eso no hay otra necrópolis como esta en el mundo. ¿Por qué? Porque está tallada en Gosan transportado, que es esta piedra que tenemos aquí. Como veis, todo está en esta piedra rojiza, que es Gosan transportado. Y solamente este Gosan transportado solamente lo hay en Río Tinto. El Gosan transportado se diferencia del Gosan normal en que tiene, si os fijáis, tiene algunas piedrecillas, como veis por aquí, tiene piedrecillas blancas ahí incrustadas que muestran su origen sedimentario. O sea, esto se erosiona de la gran cordillera del mineral, se va erosionando y este Gosan se va depositando fundamentalmente en dos sitios. Uno, al lado del cementerio de Nerva, junto al Tinto, y dos, en la zona del Alto de la Mesa en Río Tinto, donde había un gran lago, un gran lago al pie de la Sierra del Mineral, donde se deposita este material, ahí sedimenta, cementa, y los romanos lo explotan para sacar estos elementos constructivos, que no solamente son para ocupe para la necrópolis, sino, como ahora vamos a ver, para sillería, columnas y todo tipo de material noble. La cupa adornaba, como os he dicho, las tumbas, normalmente las tumbas de mayor rango, y si os fijáis aquí un poco, ahora os podéis acercar, tiene aquí un entalle, ¿lo veis? Que es para colocar la placa, para colocar la lápida, por decirlo de alguna manera. Los romanos tenían varios cultos en torno a los difuntos, pero en un momentito os voy a traer una cosa. Las tumbas estaban cubiertas de losas de pizarra, ¿vale? Como os he dicho antes, cubiertas de tierra. Y fijaos qué curioso, esta losa de pizarra, lo que tiene aquí, esto tiene que ver con los cultos a los muertos de los romanos. O sea, igual que hoy día vamos a poner flores y tenemos el Día de los Difuntos un poco y tal, para compartir con nuestros familiares desaparecidos, ellos también tenían esos días. Y entonces ellos venían al cementerio, olvidaros de esto como está ahora, porque el cementerio ellos lo tenían muy cuidado también, lo tenían ajardinado, tenían flores, y bueno, venían a las tumbas y comían, compartían con sus familiares desaparecidos, hacían una cierta conexión con el más allá y lo hacían partícipes de sus alimentos y de sus bebidas a través de estos huecos abiertos en las pizarras de la parte de arriba de la tumba. Hacían las libaciones, le echaban líquido y le echaban comida para que los difuntos participaran, digamos, de esa alegría de la conexión entre las familias que quedaban aquí y las familias del otro mundo. Fue tanta la actividad en esa zona que se comieron todo el depósito mineral y con ello el manantial de aquel río. Se ubicó nuevamente el nacimiento y fue en este punto, con la suerte de que tiene las mismas características. Por aquí, por esta ladera veis, baja el río Tinto. Pero si nos fijamos, vemos que allí a la izquierda le entra un pequeño arroyo. ¿Veis? Hay una placa, pues justo delante de la placa le entra un pequeño arroyo. Pues ese arroyo trae unas propiedades diferentes a las que tiene el río cuando nace. Pero si miramos un poco más abajo, ahora a la derecha, vemos como hay un tercer arroyo. Otro cauce de agua, otras propiedades. ¿Qué quiere decir? Que en ese reducido espacio nos encontramos con todas las posibilidades con las que el agua que nace del manantial se va a encontrar a lo largo de su cauce. De aquí hasta la desembocadura en Huelva, son algo más de 90 kilómetros. Pero a ver, el río es muy famoso por muchas cuestiones. ¿Qué ocurre? Que se escribe tanto y se habla tanto del río que a veces se olvida de nombrar, de citar ciertas cuestiones, por lo tanto, a veces no es que sea falso, pero no se cuenta toda la verdad. Os voy a decir un par de preguntas. A ver, la del color ya hay alguna duda, aunque Alberto es el único valiente que ha dicho es transparente. A ver quién tiene razón. Pero el río Tinto, que es famoso por su color, que estamos poniendo en duda, y por otra cuestión, su acidez, es extremadamente ácido. ¿Vosotros pensáis que esas propiedades se deben a la naturaleza o tienen algo que ver con la actividad minera? Es decir, ¿el río Tinto es natural o es contaminado? ¿Qué pensáis? Yo pienso que es natural. Manos arriba a quien piense que es contaminado, que no lo he escuchado. 1, 2, a esa altura, 3. 3 valientes que se atreven a llevar la contraria. Pues la pregunta en sí es muy sencilla. ¿Por qué? Porque yo tengo que darle razón a todos. ¿Por qué? Porque los científicos no se ponen de acuerdo. Nosotros no le vamos a llevar la contraria. Hay científicos que defienden que el río Tinto era así antes de que la actividad comenzara hace 5.000 años, y hay otro grupo de científicos que defiende que no, que sin minería esto no se entendería.
rojito, menos rojito que rojito de allá arriba. Yo digo que Clarita tirando un poquito a... Lo que va a salir va a ser un murciélago. Mientras Alberto lo coge, algunos de vosotros podéis intentar encontrar vida. Porque dice, de hecho está ahí en el primer lugar en el que vino la NASA a investigar. Como sabéis, desde los 90, aquí siguen trabajando. De hecho, hace 20 días fue la última vez. Y ellos dicen que aquí hay vida. ¿Vosotros lo habéis visto? Sí, de hecho, el primer sondeo es justo donde hemos cogido la primera muestra. Ahí está el primer sondeo que se hizo. ¿Veis la vida o no? A ver, resulta que ahí arriba yo comentaba que el río Tinto nace en estas montañas, en la Sierra del Padre Caro. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que este agua de aquí, esto es natural. Aquí no hay duda. La duda ya surge aquí. ¿Veis este cauce? Sea el color tan llamativo, ¿verdad? Sí. ¿Veis de dónde viene? Eso es una escombrera minera, es decir, ese es el material que se sacó de la mina, una mina que hay allá a la espalda, Peña de Hierro, más pequeñita que las que venimos de ver, pero que se cerró en los años 60. Y eso, en su momento, eso era una montaña de pirita, una montaña de color gris. ¿Pero veis el color? ¿Es gris? No. Ha perdido el color, ¿verdad? Eso se debe a que ese material, en el momento que se saca y se expone al sol, a la lluvia y demás, pues se altera, se oxida. La pirita, que es el material principal que hay en las fajas, de hecho le da nombre, un sulfuro de hierro. Estamos en la mayor reserva del mundo de sulfuros polimetálicos. Para que tengáis una referencia, si se suman todas las reservas conocidas en el planeta, todas sumadas no llegan a la mitad de lo que hay en la faja pirítica ibérica, que es esa franja de 12 kilómetros que va desde Gerena, cruza Huelva, cruza Portugal y se adentra en el Atlántico. Eso es una anomalía geológica, no es normal. Fijaros qué curioso. Claro, esa pirita a la intemperie se oxida. ¿En qué mineral pensáis que se transforma? Hierro, fundamentalmente hierro. A ver, David, coges tú una muestra de... Sí. 2 precauciones tenéis que tener en el río. Una, procurar no mancharos. ¿Sabéis de dónde le viene el nombre al río? ¿Lo conocéis? ¿Por qué se llama el río Tinto? Pues viene porque los musulmanes, esto hasta la época árabe se llamaba Urium, pero a partir de entonces los musulmanes lo usaban para teñir, para tintar. Usaban el agua para teñir de rojo y el sedimento para fijar cualquier color a la tela, o sea, le viene del tinte, de la tintorería. Coincide con el nombre del vino porque tiene la misma cualidad. Claro que si te cae una mancha de una gota de vino, ¿verdad? Pues aquí, cuidado, sobre todo los que venís de blanco, como mancháis os lleváis ya un recuerdo del río. Y la segunda precaución, quien tenga algo de oro o plata, que no lo moje. Porque el agua del río le gusta el oro y la plata más que a nosotros. Enseguida hace un intercambio y te vas a llevar a casa menos plata de la que traes. Vamos a hacer 2 cosas. David va a coger una muestra en el arroyo que viene de la escombrera. Fátima la va a coger de aquí. Pero a Fátima le... Yo es que creo que toda es transparente, la verdad, no sé por qué. Estamos con las preguntitas trampas. David, ¿tú qué crees? Ahí tienes un grifo abierto, ¿eh? ¿Veis el color? Es el color que todos esperabais, ¿verdad? No esperabais que fuera de otro color. Yo esperaba que era transparente. Y yo. Pero, Fátima, ¿tú has llenado tu botella? ¿Y el color del río Tinto? ¿Qué color trae? ¿Qué pensáis? ¿Es rojo? ¿Ya lo habéis visto? Pues levanta la botella. He dicho que os taparéis los ojos. Amarilla. Nos ha apuntado que el río Tinto, ¿no? Amarillenta. Eso es el río Tinto. Esto es agua de mina. Porque si no estuviese esa escombrera, que durante todo el invierno recoge agua, este arroyo no existiría. A ver, la primera pregunta. ¿Ahora qué pensáis? ¿Natural o contaminado? Contaminado. Pero no natural, porque es que eso realmente es piedra natural, ¿no? Contaminación natural. Ya, claro, es que al final... Es que no existe la contaminación natural. Pues entonces no es contaminado. Es una alteración natural. Si los mineros no hubieran sacado ese mineral y se hubiera oxidado, no existiría este arroyo. Hasta aquí es contaminación. A partir de aquí, ¿qué pensáis? Es pronto. No hace falta que deis la respuesta definitiva. Pero resulta que el río era famoso por 2 cuestiones, 2 características. Una, el color, que ya estamos dudando.
La otra era la acidez. Y nosotros, para comprobarlo, tiras de pH. Esto cambia de color en función de la acidez que tiene el agua. David, comprueba tú la muestra que tú has cogido, si es o no es ácida. Si se queda más o menos del mismo color, es neutra, pH 7. Los ríos normalmente tienen un pH en torno a 6, el mar pH 8. Pero mirad el color que ha tomado. Mirad la escala. ¿A qué número lo aproxima? Es extremadamente ácido. pH 1. Eso quiere decir, es rojo. ¿Por qué es rojo ese agua? Porque el mineral principal es el hierro. ¿Y por qué es ácido? Porque lo que ya disuelto son sobre todo metales. ¿Y qué pensáis que pasará en la otra muestra? ¿Será ácido? Estamos desmintiendo eso de que el río era rojo. Al menos en origen, rojo no es. ¿También será mentira eso de que es ácido? ¿Qué pensáis? ¿Sí? Fátima, te toca. Aquí o en la botella, como tú quieras. Ácido también, rojo. Levántala. Y aquí está la escala. A él le ha dado entre 1 y 2 y a ella le da entre 2 y 3. Pero resulta que es ácido por debajo de 7 y extremadamente ácido por debajo de 5. Y estamos hablando entre 2 y 3. Se dice que es extremadamente ácido cuando hay tan poco oxígeno libre que no es posible la vida. O eso se pensaba hace unos años. Pues este agua también es extremadamente ácida, aunque no sea roja. ¿Qué implica entonces? Pero es extremadamente ácida. Agua de mina que es roja y ácida. Y este tercer arroyo, voy a coger yo la muestra. ¿Cómo pensáis que será? ¿Traerá color? ¿No traerá color? No. Transparente. Más o menos. Ya hemos visto que el color engaña. Sí. ¿Qué pensáis? ¿Es ácida este agua o no es? ¿Qué pensáis? A ver, un número. Del 1 al 14. El 7 neutro, por debajo ácido, por encima básico alcalino. ¿Qué pensáis? Ácido, pero no tanto. 4. 4. 4,74. Voy a verlo. 4,64. A ver. ¡Hala! Neutro. 6. Esto es un río normal. De hecho, si vemos, aquí el sustrato está cortado y lo que vemos es pizarra, ahí no hay metales, ¿verdad? Pero fijaros qué interesante. Nos encanta este lugar por eso, porque tenemos el río, por su margen derecho le ha entrado agua de mina, roja, ácida. Por el izquierdo, agua normal. Pues eso le ocurre al río Tinto en sus próximos 50 kilómetros. Todos los arroyos que le llegan, por donde vosotros estáis, todos vienen contaminados. Todos los que entran por el izquierdo, todos son normales. ¿Qué ocurre? Que el principal afluente del río Tinto entra por donde estoy yo, el Jarrama. Y además resulta que, sobre todo en la época invernal, le aporta al río Tinto el doble de caudal del que trae el río. ¿Pensáis que eso le cambia sus propiedades? ¿Sí? ¿No? Me hace falta al menos un voluntario que quiera. Los calefactores que se enchufaban a la pared y así mucho mejor dónde va a parar y avisan. Las misas eran cantadas, por eso lo que tenéis delante esto no es para fumar, no es para que veáis las cenizas, sino que era para el soporte del libro de cante. El primero que entraba en la capilla era el director general y se sentaba aquí.
Vosotras sois ahora la directora general y no nos podemos ir de la capilla hasta que ella se vaya. La jerarquía era 24 horas al día. Y la jerarquía laboral era jerarquía social. Se tenía que demostrar en cada momento, en cada situación del día a día. El primer rango, segundo rango, así sucesivamente se sentaban en la capilla presbiteriana. También detalles que nos gustan, que nos llaman mucho la atención. Si os fijáis en el techo, estáis viendo un recuerdo de las obras arquitectónicas o de la cultura arquitectónica de los británicos del siglo XVI. Ya América se ha descubierto, Inglaterra está colonizando, empieza a querer la zona de hoy de Estados Unidos, de Canadá, del norte de América, y cuando llegan evidentemente en barco. El único material rápido con el que cuentan es el propio barco, y además no les interesa que nadie se arrepienta y se vuelva. Entonces quieren destruir también el medio que hace que puedan volverte. Lo primero que van a hacer es la iglesia, y a partir de ahí generar el pueblo, una nueva comunidad, y van a utilizar el barco. Fijaros en el tejado de la capilla presbiteriana, le dais la vuelta mentalmente como un juego, y lo que tenéis en la quilla, la base de un barco. Estamos hablando ahora del siglo XIX, no quiere decir que esto se haga, que eso haya sido un barco. No, simplemente que desde los últimos 300 años, desde que llegan los británicos aquí, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, en estas pequeñas capillas de tipo Kirk, que contará también Vicente, si nos da tiempo, se mantiene esa arquitectura o esa estructura que les recordaba a esa época del siglo XVI, siglo XVII en Norteamérica. Porque el pueblo antiguo desaparece, se lo come la mina, y en ese pueblo nuevo van a seguir esa jerarquía. El barrio bellavista, pero también está el barrio para los médicos, el barrio para los profesores, el barrio para los geólogos y, por último, las casas más pequeñas, el barrio para los mineros. Entonces, intentar subir en escalafones, intentar cambiarte de casa porque te la daban, y eso también generaba una lucha interna dentro de la propia población.